¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto, qué placer volvernos a encontrar una vez más en el estudio de la palabra de Dios, más aún cuando estamos estudiando una serie que se llama Al servicio de un Dios viviente. Estamos llegando a la parte número 5. Y si usted es nuevo en el canal, le invito a suscribirse y si ya lo ha hecho, por favor, comparta este mensaje con otras personas. Es posible que ellas también estén necesitadas del mensaje que proviene de la palabra de Dios. En esta ocasión nos centraremos en los escritos del libro de Ezequiel. ¿Y qué les parece si empezamos con el capítulo 1, en donde el mismo Ezequiel se encarga de introducirse? Mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Dice él: fui llevado prisionero a Babilonia junto al rey Joaquín y muchos otros israelitas. Llega Nabucodonosor por segunda ocasión a Israel y específicamente a Jerusalén y se lleva a Ezequiel y a otros israelitas. Si ustedes recordarán, a Daniel le tocó ir en la primera deportación. La más triste de todas ellas fue la tercera, cuando Nabucodonosor y sus soldados destruyeron a Jerusalén y el mismo templo. Sigue diciendo Ezequiel: 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. En realidad es una experiencia extraordinaria tener a un Dios que esté vivo y que se comunique con nosotros y que además nos muestre su poder, como en el caso de Ezequiel. Estaba yo, sigue diciendo el profeta, junto al río Quebar. Era el día 5 del mes de Tammuz del año 30. Si ustedes se habrán dado cuenta, Ezequiel era un sacerdote. Obviamente que él ya no podía ejercer el sacerdocio en donde se encontraba. No tenía templo, no había en el santuario. A él le tocó cumplir con otro propósito de Dios: trabajar con los cautivos que junto con él estaban en el río Quebar, que era uno de los canales afluentes al gran río Éufrates. Allí, menciona el salmista, los israelitas se sentaban junto a los sauces en el río Quebar para que amargamente recordaran su pasado, la triste realidad que ellos vivían acordándose de Jerusalén. Ese día pude ver que el cielo se abría y que se aproximaba una gran tormenta. Un fuerte viento soplaba desde el norte y trajo una nube muy grande y brillante. De la nube salían relámpagos en todas direcciones y de en medio de la nube salía un fuego que brillaba como metal pulido. Luego salieron 4 seres muy extraños. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido. Cada uno tenía 4 alas y en sus 4 costados, debajo de las alas, tenían brazos y manos humanas. Extendían 2 de sus alas para tocarse entre sí y con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Los seres tenían también 4 caras. Vistas de frente tenían apariencia humana. Vistas del lado derecho parecían caras de león, por el lado izquierdo parecían caras de toro y por atrás parecían caras de águila. Como el Espíritu de Dios los hacía avanzar, se movían de un lado a otro con la rapidez del relámpago, pero siempre hacia delante. Un poco más tarde en su libro, Ezequiel identifica a estos seres vivientes como unos querubines, como ángeles de un estrato superior. Pero lo que más llama la atención es que estos seres eran guiados por el Espíritu de Dios. Te darás cuenta como aún los seres celestiales, los ángeles, los querubines, son guiados por el Espíritu del Señor. Y Él los hace avanzar, Él los guía, Él los dirige. Y dice siempre hacia delante. Qué linda lección para ti y para mí, querido amigo y amiga. El Espíritu de Dios está disponible para guiarnos, para conducirnos, para dirigirnos y siempre hacia adelante con la actitud correcta, seguros de que nos están llevando hacia el mejor de los caminos, nos llevan a una victoria cierta, nos llevan hacia la Canaán celestial, siempre hacia adelante. Continúa diciendo: estos seres brillaban como carbones encendidos. Parecía como si en medio de ellos hubiera antorchas moviéndose de un lado a otro, o como si de un fuego muy brillante salieran rayos de luz.
Mientras yo los miraba, vi que en el suelo había una rueda junto a cada uno de ellos. Las 4 ruedas eran iguales y brillaban como las piedras preciosas. Todas ellas estaban entrelazadas como si formaran una estrella. Eso les permitía girar en cualquier dirección sin tener que volver atrás. Pude ver también que los aros de las 4 ruedas tenían ojos alrededor. Eso me llenó de miedo, y como el Espíritu de Dios estaba en los seres y en las ruedas, los hacía avanzar en la dirección que quería, hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás. Aparece entonces en la visión un carruaje junto con los 4 seres vivos. Y saben que las ruedas de estos carruajes también tenían una dirección. Iban hacia donde el Espíritu de Dios las movía. Día a día los hijos de Dios tenemos que aprender a depender de Dios. No importa si es hacia arriba, si es hacia abajo, si es hacia adelante o hacia atrás, si el Señor nos dirige, estamos bien conducidos. Pero hay algo más que visualiza en esta visión el profeta Ezequiel. Vean, por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante, parecido a una cúpula de cristal. Debajo de esa cúpula, los seres se movían y extendían totalmente 2 de sus alas para tocarse entre sí, lo que causaba un ruido muy fuerte, semejante a un mar embravecido. Y cuando se detenían, cerraban sus alas. Mientras tanto, con sus otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Entonces podía oírse por encima de la cúpula un fuerte ruido, como si allí estuviera acampando un gran ejército. Era como oír la voz del Dios Todopoderoso. Sobre la cúpula de cristal había una piedra preciosa que tenía la forma de un trono. Sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. De la cintura para arriba brillaba como el metal derretido. De la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor, y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente en una actitud de adoración. Finalmente, en este arrebatamiento, en esta visión sobrenatural, Ezequiel se da cuenta que está contemplando al mismo Dios en todo su esplendor. Era un Dios al cual podía adorar, y él dice que la actitud consecuente de él fue arrodillarse hasta que su frente tocaba el suelo y se postró en una actitud reverente y de adoración. No cabe duda que hay una gran cantidad de cosas y de personas que solicitan ser adoradas, pero Dios, que es el Creador, que es el Salvador, que es el Redentor, que se muestra hoy a Ezequiel, es el único que debe ser adorado. Es el Dios creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Y considero, amigo y amiga, que es la actitud que nosotros debiéramos asumir cuando nosotros tenemos una relación cercana con nuestro Dios. Él lo hace para mostrarse como el Dios vivo que se interesa por ti y que se interesa por mí. Posterior a esta gloriosa visión de la presencia del Dios vivo, Ezequiel recibe instrucciones de parte de Dios. Y escuchen, capítulo 2 del libro de Ezequiel, verso 1. Me dijo: hijo del hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ser sacerdote, no poder actuar como sacerdote, estar cautivos. Y ahora el plan de Dios es usar a Ezequiel como un instrumento para que lleve un mensaje específico a su pueblo.
a Israel. No era un mensaje de consuelo, era un mensaje de amonestación, era un mensaje de llamado al arrepentimiento de todo aquello que tiene que ver con la dureza de corazón, porque la razón y motivo por la cual ellos se encontraban cautivos era sencillamente el producto de su mal comportamiento, de su alejamiento de Dios, de su desobediencia. Dejaron de reconocer a Dios como un Dios vivo que se ocupaba por ellos. Y ahora se encontraban en una situación terrible. Y lo que era peor, que a Ezequiel le toca hablarles acerca de lo que viene, que es la destrucción de su pueblo. Él no les dice, ¿acaso Dios va a regresarnos y nos va a dar una vez más? No les dicen, Dios nos va a regresar y nos va a liberar de todo esto. Muy por lo contrario, Ezequiel les dice, tienen que arrepentirse, tienen que aprender a obedecer al Señor para que Él los pueda regresar en su momento. De hecho, Jerusalén será destruida. Esto por encima de otras voces, de otros profetas, de otras personas que reclamaban y decían que el Señor los iba a liberar y que les iba a dar Jerusalén sin ningún problema. No era fácil, era hablarles a personas que tenían un corazón duro y difícil. La misma situación que tuvo que enfrentar Dios con el pueblo de Israel, la tiene que enfrentar con todos nosotros, con los seres humanos en general, que le hemos vuelto la espalda, que hemos sido rebeldes a Él. Veamos algunos de los mensajes que Ezequiel tiene para la gente de aquel tiempo y para muchos de nosotros en este nuestro tiempo. Ezequiel capítulo 18, verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Aquí lo que Dios está diciendo a través del profeta Ezequiel es que seamos conscientes de que el camino de Dios es el camino correcto y que los caminos que nosotros escogemos apartándonos de Dios no son más que caminos torcidos que nos van a llevar finalmente a la muerte, a la desesperanza, a la destrucción. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y sí, dice Ezequiel en el capítulo 11, verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Te das cuenta? El plan de Dios no es solo que tú y yo seamos gente obediente a sus estatutos, a sus leyes, a sus mandamientos. Lo que finalmente el Señor desea a través de que tú y yo le permitamos la conversión, la transformación, el nacer de nuevo, es que Él quiere ser el Dios vivo, el Dios que es tuyo y que tú y yo nos consideremos como parte de su pueblo. Quiere el Señor que tú y yo podamos permitirle al Santo Espíritu del cielo que obre profundamente en nuestras vidas, nos transforme y nos ayude a apartarnos del mal camino, de los caminos torcidos, que a lo único a donde nos llevarán será a la desgracia. Permitamos al Señor que su Santo Espíritu entre en nuestras vidas y nos llene de la gloria de Dios. Feliz día, que tú y yo podamos hoy
aprender a servir al Dios vivo. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.